política, ciencia, arte, filosofía y mucho más, aquí cocinando ideas en La Olla. ¿Qué tal, raza Maguacata? Estamos otra vez de regreso aquí con el tema de la vacuna COVID-19. En estos 2 episodios siguientes tenemos el gustazo de que nos acompañe un amigo de la raza, el biólogo Jesús Valdés Flores, doctor en ciencias por el Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBES-TAB, ahora investigador titular del Departamento de Bioquímica del mismo instituto. Es un amigo de la raza, un invitado de lujo a este programa del colectivo La Olla. Además, también para estos 2 episodios estamos casi todo el equipo completo de La Olla. Está con nosotros nuestra querida amiga Patti, también Popo, Chelita, Mario, Beto y bueno, y un servidor, Gustavo Ochoa. Güey, a ver otra vez. Gustavo Ochoa, aquí en La Olla, La Olla. Bueno, ya, ahora seguimos. Chuy va a continuar con este tema de las vacunas. Vamos a hacer varias paradas por ahí con temas relacionados. Entonces, Chuy, adelante. Hola, racita. Miren, en esta ocasión me gustaría platicarles, dado que de antemano sé que tienen inquietud de saber el tipo de vacunas que se están usando y quiénes las están usando y en dónde se están desarrollando en contra de SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad que conocemos como COVID-19. Entonces, como todas las vacunas, aquí no hay nada nuevo. Hay una sola novedad que no se había usado antes, y esa me voy a detener un ratito para platicarlas. En general, casi todas las vacunas, incluso México fue durante mucho tiempo un gran productor de vacunas, y después en los gobiernos ahora llamados neoliberales se vendió esta compañía y dejaron de producirlos. Pero básicamente uno tiene de las siguientes sopas, es decir, las más viejas era usar el bicho atenuado, es decir, o una bacteria, en este caso un virus, que está muerto, ¿sí? Y entonces al estar muerto o atenuado, o puede estar vivo pero no tiene la manera de replicarse, esa es otra manera de atenuar al microorganismo, en este caso el virus, es lo que se inocula, y entonces nuestro sistema reconoce a estas partículas virales que no son infectivas, ¿sí? Y entonces como el virus está, digamos, completo, va a exponer las proteínas de la espícula, que es lo que reconocemos primero. El receptor de angiotensina es lo que mejor reconoce. De hecho, un dominio de esa proteína de espícula, que se llama, el dominio se conoce como RBD, así parece, tiene nombre de grupo musical. Entonces, el sistema inmune ataca a esta proteína, en este caso al virus. Entonces, otra manera, ese es un tipo de vacunas, usando virus atenuados. ¿Quién usa estas, o virus atenuados o desactivados? Bueno, pues están las vacunas como de Coronavac, la Sinovac, las Bharat Biotech, que es una covaxina, o Sinopharm. Varias compañías están usando esta aproximación experimental. El otro tipo que conocemos muy bien y ya tiene mucho tiempo usándose son utilizar parte de la proteína, en este caso el dominio RBD, se presenta o se expone, y es lo que se inyecta, es decir, se inyecta directamente el inmunógeno, en este caso la proteína. Hay un montón de compañías que lo están usando. Sanofi, por ejemplo, que solía tener un representante mexicano, Novavax. Hay una compañera del CIMBES-TAB que está usando esta misma aproximación, es decir, se genera la proteína, el dominio de la proteína recombinante, lo hace uno en bacterias. ¿Recuerdan? Ahora sí que les voy a hacer más bien yo la pregunta a ustedes. ¿Se acuerdan qué significa la tecnología recombinante, verdad? Es decir, uno agarra un pedacito de la proteína, la mete en un plásmido que lo expresa, haces que la bacteria
o cualquier otro microorganismo te produzca mucho de esa bacteria, de esa proteína, lo aíslas y eso es lo que le metes al organismo como inmunógeno. Ese es otro mecanismo que usamos desde hace mucho. Poco más recientes empezaron a usar ahora pedazos de DNA o DNA recombinante, o sea, el DNA así desnudo, con este DNA codifica para la proteína o el inmunógeno que queremos, en este caso de ese dominio RBD. Entonces lo que haces es que se mete este plásmido, el plásmido finalmente el organismo hace que se aloje y se exprese en distintas células y luego se expresa, se produce la proteína, nosotros la producimos pues usando ese plásmido como molde. Se hace, es decir, se hace la copia del mensajero, se produce la proteína por traducción y luego hacemos los anticuerpos en contra de esa proteína. Entonces, lo más nuevo es que en vez de que ahora metamos el plásmido y que se exprese el mensajero y luego la proteína, ahora lo que se está haciendo es que, como Pfizer y Moderna, utilizan el pedazo de RNA con pedacitos que van a ser reconocidos por la maquinaria de traducción, en este caso los ribosomas. Entonces este cacho de RNA va a ser traducido a proteínas y ya esta proteína sirve de inmunógeno para generar la inmunidad. Ahora, no hay que olvidarnos, estos son los tipos de vacuna que estamos usando, pero también hay otras estrategias para pelear que se están explotando, por ejemplo en Israel y en otros lugares, y es utilizar anticuerpos, o sea, ya se generaron, pues, digamos, otros organismos, otros humanos y todo eso, ya tienen anticuerpos neutralizantes en contra del virus. Entonces, estos también pueden ser utilizados como una especie de vacuna. Estas son las formas de vacunas que hay, sí, son todas. No importa, hay como 30 y tantos desarrollos en distintos países, muchos, algunos incluso mexicanos. Un par de ellos mexicanos ya empezaron a prepararse en fase 1 experimental y muchos otros, pues la Sputnik, la que quieran ustedes, que se esté probando ahorita, que aprobada o no aprobada por la FDA, pertenece a alguno de estos 4 tipos de vacunas que se están probando. Ahora, ¿qué significa? Pues, Jesús, una pregunta rápida. La última tipo de vacuna que mencionaste es la que comúnmente le estamos llamando el plasma, ¿o es diferente? La última que mencioné se conoce como plasma, sí, son anticuerpos neutralizantes. Que no es estrictamente hablando una vacuna, ¿sí? Porque lo que tú estás usando es ya el suero con anticuerpos neutralizantes. No es estrictamente hablando una vacuna, pero entra dentro de estas terapias que pueden promover inmunidad, pues generar respuesta sostenida inmune, ya no solo con IgM sino con IgGs, para tener mucho tiempo defensa sostenida. Todas ellas, al menos en los ensayos que se conocen hasta ahora, han sido muy buenos productores de anticuerpos. Y como ustedes han leído más recientemente, al menos la de Pfizer, no sé por qué extraña razón las mujeres mexicanas resultaron un poquito más alérgicas que en las otras poblaciones en las que se probó, porque curiosamente de las 30 y tantas reacciones extremadamente adversas, solo hay un hombre y todas las demás son mujeres. Entonces por eso me atrevo a decir que por alguna extraña razón las mujeres mexicanas son particularmente sensibles a su reacción, pues no es que ellas sean, la reacción que les ha generado eso. Pero como no sé el número real de la gente inoculada en México, no puedo darles una proporción, ¿sí? Lo que sí se sabe es que a nivel global la proporción de reacciones adversas pues era menor al 1%, entonces no sé si eso se sostenga para México. Ahora sí, avienten todas las preguntas que quieran.
Bueno, esta pregunta o comentario va más bien para Omaña, si él sabe algo al respecto de los números. Y menciono a Omaña, Chuy, porque Omaña es participante de uno de los estudios para evaluar una de las vacunas. También yo quiero mencionar que ya ves que oye uno y lee muchas cosas que no son ciertas. Y una de las últimas cosas que estaba leyendo es que en California se había detenido la aplicación de la vacuna por las respuestas adversas que ha habido, no sé a cuál vacuna, me imagino que a la de Pfizer. No es cierto, no se han suspendido las vacunas en California, pero sí es cierto que hay algunas reacciones adversas. Sí, yo lo que leí es de que sí, efectivamente ha habido reacciones alérgicas. De hecho, se esperan reacciones graves, 1 en cada 100,000 vacunados, pero imagínate si vamos a vacunar 3,000 millones de seres humanos, ¿cuántos van a tener reacciones alérgicas? Pues bastante. Y aquí en este caso yo lo que me puse a leer y encontré es de que se hablaba de que es un lote en específico, en un centro en específico, en el que se dio un número anormal de reacciones alérgicas, ¿no? No menciona la gravedad de las reacciones alérgicas y tampoco que sea generalizado. Es muy probable que se trate de algún vehículo y no precisamente de la vacuna. Si es un lote específico, debe ser, la reacción debe estar generada para algo del vehículo o el vector en el que se montó. Chuy, una de las fuentes de información que tú mandaste una vez hacía referencia a 5 genes en el genoma humano que parecía ser que estaban asociadas con, no sé si resistencia, inmunidad, susceptibilidad al virus. O sea que les va peor o que nos va peor si tienes esos 5 genes. Nos va a ir del nabo. Sí, yo la tenía al revés. Yo decía, ay, ojalá que tenga uno de estos 5 y no, entonces no. No, esos 5 locus, pero esos 5 loci confieren sensibilidad. El chiste es que hay que ver la variación genética de cada locus, ¿sí? Es decir, uno piensa en el gene como tal y dice, hay que acordarse pues, que los genes están compuestos de un montón de pares de bases. Y a veces, así como las mutaciones en los virus, estos propios genes pueden tener variaciones que te hagan más o menos sensible a esto. Entonces, esas partes no se conocen todavía. Es nada más, esa es una prueba muy general que se hace, es así como la sensibilidad de algunos loci para el cáncer, por ejemplo, o para Alzheimer, sí, ese es un campo muy bueno en la genética, y pues muy útil. O sea, seguro Patti ha utilizado esta información para generar para checar esta cuestión con sus vectores. Sí, sí, precisamente trabajamos identificando mutaciones que son debido a esas mutaciones en el genoma de los mosquitos que se hacen resistentes. Pero aquí estamos hablando de que se hacen más susceptibles a la entrada del virus y a su reproducción. Así es. Nadie sabe cómo jalan, eso sí. Lo único que se pudo mapear es que si algo tienen en común la mayoría de las personas que se han infectado es porque tienen estas formas de estos genes. Pero ¿están correlacionados con la infección o con la mortalidad? Yo diría más con la mortalidad, ¿no? Sí, además, o sea, con las formas severas de la infección. Sí, porque precisamente al principio es donde está donde ocurre toda la infección, ¿no? Que es bien intensa, o sea, que entra como que si le abrieran las puertas al virus para que entre a reproducirse sin ningún bloqueo, ¿no? Y es que también depende del tipo de infección, es decir, si afectó principalmente vías superiores, vías nasales superiores o la vía aérea superior, uno se debe sentir más afortunado, es decir, si tú perdiste el olfato, debes de brincar de gusto porque eso te da menos oportunidades a que tengas las enfermedades en donde realmente ataca el pulmón, a las vías inferiores, ahora sí que te robe el aire, ¿no? Entonces ¿Está correlacionado eso, Chuy? O sea...
no hay una correlación, el chiste es el tipo de enfermedad que puede dar, pero no hemos podido encontrar. Nosotros al principio, junto con otra colega del INDRE, tratamos de ver y detectamos 5 formas distintas de la enfermedad. Una que son puras, o sea, que solo da diarrea o que da con sueño. La otra que les digo que es nada más para vías aéreas superiores o vías aéreas inferiores o de otro tipo. Y nunca pudimos correlacionar ni cuenta viable del virus ni nada. O sea, solamente son esas formas. Por eso es muy difícil atacar o entender al virus, porque no necesariamente, es decir, la misma cepa de virus puede producir cualquiera de esos cuadros. Entonces la enfermedad es el producto de la interacción del virus con la fisiología de cada individuo, ¿sí? Y entonces depende por eso al principio antes decían, no, pues los hombres estamos bien jodidos porque es el receptor de angiotensina 2 y ese está más presente en los que tienen alguna bronca de resistencia a la insulina o diabetes o así. Entonces, y esos cuadros son más prevalentes en hombres en México. Entonces decimos, no, pues aquí está, pero no, realmente no hay una fórmula predictora. Lo que sí se sabe es que si te da un tipo de la enfermedad, es muy difícil. Nadie puede decir que el segundo o tercer tipo te vaya a dar en una reinfección, pero sí es muy característico de cuál te pegó en ese momento. O sea, no te pueden dar 2 al mismo tiempo. No, y eso tiene que ver con una cuestión realmente, ahí sí vamos a hablar de cierto tipo de inmunidad. Cuando yo era estudiante nos reíamos un montón porque hablábamos de inmunidad de los virus, pero de los virus de las bacterias, los fagos. ¿Se acuerdan que las bacterias tienen unos virus específicos que se llaman bacteriófagos? Bueno, esta inmunidad está dada por el tipo de virus, para empezar, y la marca que deja en el genoma. De ahí salió todo el rollo de edición genética por CRISPR-Cas. Y ese tipo de inmunidad es característica de virus. Es decir, cuando a una célula es atacada por un virus, de alguna manera la deja marcada, de modo tal que solo ese tipo de virus va a entrar y no va a entrar otro. ¿Qué? Y eso creemos que hace que el cuadro clínico sea ligeramente distinto. Oye, Chuy, y también me llama la atención lo que decías hace rato de las mujeres en México y de los efectos de la vacuna Pfizer en este grupo. Y estaba pensando en la gente en África, que a los que no les ha barrido tanto el virus en la población. Y volviendo otra vez, aunque no promociono las curas milagrosas ni nada, sino nada más es la curiosidad que tengo con lo que se está diciendo de la ivermectina, que por ejemplo esa es una medicina que es muy usada en África por diferentes causas y que ahorita se piensa que es preventivo, no nada más cura, porque supuestamente destruye el virus o que pueda destruir el virus, pero que también es preventiva, y que como la ivermectina es de uso muy amplio en África, que esa pudiera ser una razón por la cual no les está... No creo... No estoy tan seguro, porque lo mismo empezamos a decir que tenía cierto efecto protector el habernos puesto la vacuna BBRL y cosas así, pero, o sea, es posible que sí, pero no hay estudios críticos. Entonces, ya para este tipo de cosas siempre hay que hacer el estudio crítico. Sí, claro. O hacer por lo menos un diseño experimental que te permita ver si eso es real. Si por lo menos a nivel estadístico. Si no, vas a hacer una experimentación real, hacer experimentos estadísticos para tratar de demostrar que eso es real. Si no, pues no queda nada más que en el rollo de la anécdota, ¿no? ¿Has leído algo o sabido algo acerca del componente étnico o racial, Chuy? No he leído nada, pero a todos nos sigue llamando mucho la atención cómo es que en África... Sí es cierto que están subiendo los números de infecciones en África, pero o conocemos muy poco, ¿sí?
y los que yo había visto pues eran de las partes más blancas de África. Pero deben tener un problemón serio o empezar a tener, porque ya el presidente de Nigeria se puso bien bravo y empezó a regañar a un montón de gente, y parece que lo mismo les está ocurriendo en Congo, pero realmente pues no sé, o sea, yo esa parte la he leído un poco. Lo comento porque también mi jefe está teniendo hoy su 14º día de COVID, él, su esposa, sus hijas, una de sus 2 hijas y su mamá se enfermaron todos, y afortunadamente ya la libraron, pero hoy tuvieron la cita con el neumólogo y me hizo un comentario en el que así que me llamó la atención, que el neumólogo, sin llevar más que la pura casuística de su consulta diaria y sin ningún rigor científico, menciona que él ha visto o ha sentido que en teoría reaccionan mejor al tratamiento los pacientes, vamos a decir, más no quiero decir la palabra raza porque la raza no existe, pero bueno, de tez más blanca que los morenos, que reaccionan mejor al tratamiento. Entonces a mí eso me llama un poquito la atención porque un poco también pensando en la gente de África, ¿verdad? Sí, cómo está la cosa allá, sí, donde aparentemente no ha pegado tanto. Entonces por eso te digo, si no sea, me viene a la mente esa duda, ¿no? De que hay mucha experiencia empírica, como tú bien lo mencionaste, con respecto al manejo de productos o con respecto a la casuística, no hay algo todavía bien fundamentado con respecto a eso. Y con respecto a la ivermectina, pues sí, aquí también se usa mucho, se usa desde el punto de vista como antiparasitario. Así es. Es el tratamiento, creo, para el cisticerco, creo que es el único que lo mata, hasta donde yo sé. En la veterinaria, ¿no? Sí. No, ser humano también. En humano también se usa ivermectina, bastante. Y también se usa para los pacientes que tienen una enfermedad que se llama rosácea, que son los cachetes rojos, porque ahí está involucrado también un parásito en la ivermectina. Entonces sí es una vamos a decir, un fármaco a lo mejor algo viejo, barato, y pues yo creo que no hay nada todavía realmente bien sustentado acerca de la ivermectina. Salió un poco, vi que salió un artículo por ahí, compartieron en algunos de los grupos, de la ivermectina, una droga aprobada por la FDA, ha demostrado in vitro a no sé qué, pero en realidad el artículo, el encabezado, o como lo compartieron, lo que quería decir es que la ivermectina es una droga aprobada por la FDA, punto, ¿no? Y que se ha encontrado in vitro que pudiera tener cierta actividad contra el SARS-CoV-2. Entonces, como que de repente quisieron, no sé si fue intencionalmente o fue una mala redacción del encabezado, tratar de decir... No, la gente está publicando mucho mugrero solo por publicar para que le pasen los papers y los citen. Pero bueno, o sea, no nos... ¿cómo te puedo decir? No hay que apurarnos tanto. Nosotros tenemos una muy buena cura. Esta es el agua de Tlacote. El dióxido de cloro. Neta que yo no puedo como luego, no quiero hablar mal de personas, sino en general, y es en cualquier nivel socioeconómico y en cualquier nivel académico. O sea que todavía hoy, casi un año después de que empezó todo esto, todavía hay gente que dice que el dióxido de cloro es lo único que cura a los pacientes por COVID. Yo no puedo con eso, la verdad. No, bueno, es que Rodolfo y bueno, todos los demás, o sea, eso lo vivimos siempre como la mayoría de los científicos en México, ¿no? Es decir, la pseudociencia reina por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, siempre es más fácil echarle la culpa a otra cosa que responsabilizarte. Entonces, cuando te obligan a ti a analizar críticamente las evidencias, pues ya la gente dice, ay no, a la chingada, con agua de Tlacote y vámonos, ¿no? Entonces es más fácil pensar eso. Digo, a nosotros eso nos parte siempre, porque entonces le resta seriedad a nuestro trabajo y cuesta mucho remontar eso. Es decir, miren, se los digo con todas las letras,
uno de mis más grandes logros fue que papá y mamá entendieran qué significaba el DNA. No para qué jalaba, nomás cómo sirve, cómo guarda información y todo. Pero ya pasar a la transcripción y luego a la traducción ya no pude, ya no me dio. Pero ellos, no me dio porque pues papá estudió hasta tercero de primaria y mamá estudió hasta secundaria. Entonces cuando tienes una población así de heterogénea, pues es obvio que el pensamiento mágico es reinante. Y encima, como muchos de nuestros colegas que hemos visto, pues son más comodinos para irse con la pseudociencia, pues entonces ese es el resultado. Entonces siempre hay que estar remontando. En un momento regresamos. Para seguir cocinando ideas en la olla.